Imagina por un momento que tienes en tus manos un libro. No cualquier libro. Un libro que fue escrito a lo largo de 1600 años. Por más de 40 autores distintos. En 3 idiomas diferentes. En 3 continentes separados por miles de kilómetros. Un libro que ha sobrevivido imperios, hogueras, dictadores y siglos de persecución. Un libro que hoy está traducido a más de 3.300 idiomas y dialectos y que sigue siendo el más leído, el más estudiado y el más impreso de toda la historia humana. Ese libro es la Biblia. Y hoy vamos a hacerle la pregunta más importante que se le puede hacer a cualquier libro. ¿Quién lo escribió realmente? Porque si este libro es simplemente la obra de unos hombres que inventaron historias, entonces su valor no es mayor que el de cualquier otra colección de mitos y leyendas antiguas. Pero si este libro dice la verdad sobre su propio origen, entonces lo que tienes en tus manos no es literatura, es una carta, escrita por Dios, para ti. Esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Bienvenido. Esto es la palabra de Dios. Antes de responder quién escribió la Biblia, necesitamos entender qué es lo que tenemos entre manos. La Biblia no es un libro, es una biblioteca. 66 libros reunidos en un solo volumen, 39 en lo que llamamos el Antiguo Testamento, escritos principalmente en hebreo, con algunas partes en arameo. 27 en el Nuevo Testamento, escritos en griego koiné, el idioma común del mundo mediterráneo del siglo I. El primer libro fue escrito alrededor del año 1500 a.C., el último al final del siglo I después de Cristo. Entre uno y otro median aproximadamente 1500 años. Y sin embargo, cuando los lees, no encuentras la contradicción que esperarías de 40 autores distintos escribiendo a lo largo de siglo y medio. Encuentras una narrativa coherente, un mensaje unificado, un hilo que va desde la creación hasta la consumación de todas las cosas. Eso ya es estadísticamente extraordinario, pero hay más. Los hombres que escribieron la Biblia no fueron académicos sentados en una biblioteca, fueron personas de las más diversas condiciones. Moisés era el líder político y espiritual de un pueblo entero, educado en los más altos niveles de la corte egipcia. David era un pastor que se convirtió en rey guerrero. Amós era un boyero. Pedro era un pescador del lago de Galilea. Pablo era un rabino de élite con ciudadanía romana. Lucas era médico. Nehemías era copero del rey persa Artajerjes. Escribieron en palacios y en cárceles, en el desierto y en el exilio. Algunos escribieron en momentos de éxtasis espiritual, otros en medio de la desesperación más absoluta. Y a pesar de todo eso, sus textos convergen. La pregunta obvia es, ¿cómo? En el año 1947, un pastor beduino llamado Mohamed Edib lanzó una piedra al interior de una cueva en las orillas del Mar Muerto, en Qumrán. Escuchó el sonido de algo que se rompía. Lo que encontró dentro de esa cueva cambiaría para siempre el debate sobre la fiabilidad de las Escrituras. Eran los llamados rollos del Mar Muerto. Casi 900 manuscritos que datan del siglo III a.C. hasta el siglo I después de Cristo. Entre ellos, fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento excepto uno. ¿Por qué es esto tan importante? Porque hasta ese momento, los críticos argumentaban que el texto del Antiguo Testamento había sido alterado a lo largo de los siglos, que los copistas habían modificado el contenido, que lo que leemos hoy no era lo que se escribió originalmente. Los rollos del Mar Muerto demostraron lo contrario. El texto de Isaías encontrado en Qumrán, que tiene más de 2000 años de antigüedad, es prácticamente idéntico en su contenido al texto que usamos hoy. Las diferencias son mínimas, ortográficas, sin impacto en el significado doctrinal.
La Biblia que tienes en tus manos hoy es esencialmente la misma que se escribió hace milenios. Pero no vamos a quedarnos solo en las afirmaciones internas, porque si la Biblia tiene un origen divino, entonces debe ser capaz de demostrar algo que ningún ser humano puede hacer por su propia inteligencia: predecir el futuro con exactitud. Y aquí la Biblia presenta una evidencia que no tiene paralelo en ninguna otra literatura religiosa del mundo. El libro de Isaías, escrito alrededor del año 700 a.C., contiene una de las profecías más asombrosas de toda la historia literaria. En el capítulo 44, versículo 28, Dios dice que un hombre llamado Ciro reconstruirá Jerusalén y ordenará la reconstrucción del templo. El nombre Ciro aparece en el texto hebreo con una precisión inquietante: Koresh. Ciro el Grande de Persia conquistó Babilonia en el año 539 a.C., más de 150 años después de que Isaías escribiera esas palabras. Y exactamente como estaba escrito, emitió el decreto que permitió a los judíos volver a Jerusalén y reconstruir el templo. Los escépticos, al ver esta evidencia, recurrieron a un argumento clásico. Argumentaron que ese capítulo de Isaías debió haber sido escrito después de los Hechos, por un autor distinto al que escribió los capítulos anteriores. Pero entonces llegaron los rollos del Mar Muerto. El rollo de Isaías encontrado en Qumrán incluye los 66 capítulos del libro de forma continua, sin separación, en un solo texto. Y tiene más de 2000 años de antigüedad, lo cual lo sitúa antes del nacimiento de Cristo. La profecía es real y fue cumplida. Hay un testimonio más que no podemos ignorar si queremos ser honestos con la evidencia. El propio Jesús de Nazaret habló de las Escrituras con una autoridad que lo decía todo sobre lo que él pensaba de ellas. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 35, Jesús pronuncia una afirmación que los teólogos han citado durante siglos: y la Escritura no puede ser quebrantada. 4 palabras en español. En el original griego, aún menos. Pero son 4 palabras que establecen la posición de Jesús respecto a la Escritura de una manera que no admite medias tintas. Para Jesús, la Escritura no es un conjunto de sugerencias espirituales. No es una colección de verdades aproximadas. No es un libro que puede ser descartado cuando resulta incómodo. La Escritura no puede ser quebrantada. Y si confías en Jesús, tienes que confiar en lo que Jesús pensaba de su palabra. Hay algo que los críticos de la Biblia a menudo ignoran, y es que la Biblia habla muy claramente sobre su propio origen. No lo esconde, no lo minimiza, lo afirma con una precisión que no deja lugar a interpretaciones ambiguas. Escucha las palabras del apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa frase, inspirada por Dios, viene del griego theopneustos, theos, Dios, neustos, de neuma, soplo, aliento, espíritu. Literalmente, soplada por Dios. Pablo no está diciendo que los autores humanos fueron meros robots que escribieron al dictado. Está diciendo algo mucho más matizado y mucho más profundo: que el mismo Espíritu de Dios actuó sobre mentes humanas concretas, con sus personalidades, sus estilos literarios, sus experiencias de vida, de tal manera que lo que escribieron fue exactamente lo que Dios quería que quedara escrito. Es como si un maestro de música tomara a 40 intérpretes distintos, cada uno con su propio instrumento, su propio timbre, su propia formación, y los dirigiera de tal manera que el resultado fuera una sinfonía coherente y perfecta. Eso es la inspiración bíblica. El apóstol Pedro, que vivió con Jesús, que lo escuchó enseñar, que estuvo presente en la transfiguración, añade algo fundamental en su segunda carta, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro establece aquí 2 verdades que son inseparables. Primera, la profecía bíblica no es el producto de la mente humana. No es lo que un hombre imaginó, no es lo que un pueblo esperaba, no es lo que una cultura proyectó sobre el futuro. Segunda, el origen de la Escritura es el Espíritu Santo.
El mismo Dios que creó el mundo es el mismo que habló a través de hombres concretos para dejarnos un registro de su voluntad, su carácter y su plan de redención. Esto tiene consecuencias enormes para cómo leemos la Biblia. Si este libro es de origen divino, entonces no lo lees para aprobarlo o desaprobarlo. No te acercas a él como juez, te acercas a él como receptor de un mensaje que viene de más alto que tú. Hasta ahora hemos hablado de historia, de arqueología, de teología. Pero no podemos terminar este episodio sin aterrizar la pregunta más importante. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, ¿qué cambia para ti? Cambia todo. Primero, cambia cómo lees el libro. Si la Biblia es solo literatura humana, puedes acercarte a ella con la misma actitud crítica con la que te acercarías a cualquier otro texto histórico. Puedes tomar lo que te gusta y dejar lo que no. Pero si la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por su Espíritu, entonces el criterio cambia radicalmente. Ya no eres tú quien juzga el texto, es el texto quien te juzga a ti. Segundo, cambia cómo enfrentas las dudas. Uno de los grandes errores que se cometen cuando alguien empieza a dudar de la fe es pensar que la Biblia no puede resistir el escrutinio intelectual. Los hechos dicen lo contrario. La Biblia ha sido el libro más atacado, más criticado, más analizado y más perseguido de toda la historia de la humanidad. Y sigue en pie. Voltaire, el filósofo ilustrado francés, declaró en el siglo XVIII que en 100 años la Biblia sería una reliquia olvidada. Murió en 1778. 50 años después de su muerte, la Sociedad Bíblica Británica usaba la casa donde Voltaire había vivido para almacenar Biblias que distribuía por toda Europa. El texto ha sobrevivido a todos sus enterradores. Tercero, cambia cómo escuchas. Hay una diferencia enorme entre leer la Biblia como si fuera un libro de moral antigua y leerla como lo que dice ser, una carta del Dios vivo, dirigida a ti, en tu momento, en tu situación, en tu necesidad. Eso requiere una postura distinta, no la postura del académico que analiza, la postura del hijo que escucha a su padre. Cuando te sientas a leer la Escritura con esa convicción, algo cambia en la lectura. Las palabras dejan de ser información y se convierten en conversación. Quiero ser directo contigo antes de terminar. Hay personas que pasan años estudiando la Biblia como texto histórico, analizando sus evidencias arqueológicas, comparando sus manuscritos, y nunca dan el paso que realmente importa. Porque la Biblia no fue escrita para ser admirada desde la distancia. Fue escrita para ser creída y obedecida. Pablo dice en esa misma carta a Timoteo que la Escritura es útil para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la meta final, no el conocimiento por el conocimiento, la transformación de una vida entera. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás escuchando lo que dice? ¿Estás dispuesto a ser cambiado por ella? Esa es la pregunta que este libro te hace cada vez que lo abres. Comenzamos este episodio con una pregunta. ¿Quién escribió la Biblia? Y la respuesta es precisa. La escribieron más de 40 hombres, a lo largo de más de 1500 años, en 3 idiomas y 3 continentes distintos. Hombres con historias de vida completamente diferentes, con oficios, culturas y épocas que no tenían nada en común entre sí. Pero todos ellos fueron movidos por el mismo Espíritu. Como escribió Pedro, no por voluntad humana, sino siendo inspirados por el Espíritu Santo. El autor final de la Biblia es Dios mismo. Y eso convierte cada página que abres en un territorio sagrado. En el próximo episodio vamos a entrar en el primer capítulo del primer libro, Génesis 1. Y vamos a responder una pregunta que el mundo científico, filosófico y teológico ha debatido desde siempre. ¿Es el relato de la creación poesía, mito o historia real? Las respuestas te van a sorprender. Si este episodio te ha aportado algo, compártelo, porque hay personas en tu vida que necesitan saber que la Biblia que tienen en su casa no es solo un libro de tradición familiar, es la palabra viva del Dios que los creó. Hasta la próxima. Soli Deo Gloria. Todo
En el nombre del Señor Jesús hay un nombre, solo uno, que está por encima de todo nombre que se haya pronunciado jamás, en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2, 9 al 11. Si lo que escuchaste hoy te acercó un paso más a ese nombre, compártelo. Hay alguien en tu vida que necesita escucharlo. Suscríbete al canal. Cada semana, un episodio más, una verdad más, un paso más cerca de su palabra. Y abre tu Biblia hoy. El pasaje de este episodio te está esperando. Soli Deo Gloria. Todo en el nombre del Señor Jesús.